Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigas y amigos, que hoy nuevamente nos acompañan en una edición más de las pláticas y conferencias que mes con mes venimos preparando para todos y cada uno de ustedes. Hoy es nuestra quinta conferencia que en este año 2021 estamos impartiendo. Hoy será un tema que sin lugar a dudas nos ha sido muy solicitado por muchos de ustedes, por ser un tema de gran trascendencia de varios años hacia atrás con lo que se ha venido legislando. Nos estamos refiriendo a todas y aquellas circunstancias de orden jurídicas, fiscales, de orden penales y demás que debe tomarse en cuenta por parte de las empresas, de los contribuyentes en torno a lo que se ha llamado la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Este tema, sin duda, de gran actualidad. Hoy por hoy queremos abordarlo con todos y cada uno de ustedes para poder conocer los tópicos, los alcances, las circunstancias que hoy por hoy la legislación vigente establece, pero sobre todo la prevención y las acciones legales que a nuestro juicio deben tomarse en cuenta por los contribuyentes y, repito, muy en especial por todas las empresas. Por eso este evento el día de hoy, que estará siendo expuesto a cargo de dos colaboradores, abogados asociados de la firma Sánchez Aguilar Esquer, por una parte el licenciado Rubén Ortiz, y también estará comentándonos tópicos referentes a este tema nuestro abogado asociado en la oficina de la ciudad de Tijuana, el licenciado Jonathan Rubio. Para ello, nuestro agradecimiento. En un momento más daré a conocer el currículum de nuestros expositores, pero antes de iniciar, quisiéramos dar a ustedes algunas recomendaciones que es importante tomen en cuenta. Si gusta, por favor, pasar la filmina de las recomendaciones que queremos dar a ustedes en torno a la plática del día de hoy. Adelante con la siguiente filmina. La siguiente, por favor. Las recomendaciones para una mejor experiencia en el Wimbar que hoy estamos teniendo con ustedes. Le estamos primeramente recomendando, si es posible, usar audífonos para tener una mejor recepción de su audio. También le estamos a ustedes sugiriendo la circunstancia de poder tener apagado el tema que tiene que ver con el micrófono para no estarse escuchando otros ruidos distintos a los que no sean los concernientes a la explicación de la exposición que se estará dando. Si se llegara a presentar algún problema con la conexión, por favor apaguen su video y permanezcan en la sesión sin el audio. Esto va a permitir que en la conexión les sea más estable. También solo el expositor podrá compartir en la pantalla las presentaciones que estarán dándose a continuación, y en caso de alguna duda o comentario deberá anotarse en el chat de la plataforma de Zoom. El moderador, en este caso servidor de la sesión, estará leyendo las preguntas que se vayan formulando en su momento por todos y cada uno de ustedes. Estas recomendaciones, repito, son importantes, se sigan para efecto de estar teniendo conocimiento de todo lo que será el desarrollo de la exposición. Iniciaríamos con la participación del licenciado Rubén Ortiz. Quisiera brevemente leer su currículum. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Campus Mexicali. Cursó una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Contabilidad y Administración. Es catedrático de asignatura de Derecho Fiscal en el CETIS Universidad Campus Mexicali. Es catedrático del Tecnológico de Baja California en diferentes áreas relacionadas con derecho fiscal. También catedrático de la asignatura de Derecho Fiscal en la Universidad Univer Noroeste Campus Mexicali. Consultor en materia corporativa y administrativa y en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilegal. Es miembro de la Comisión Fiscal de Coparmex Mexicali. Es miembro también actual de la Asociación de Abogados de Empresa ANADE Sección Baja California. Expositor en diversos cursos de temas fiscales y corporativos, litigante en materia de derecho fiscal, administrativo y civil, y desde el año de 1994 hasta la fecha
es abogado asociado de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Le agradecemos mucho al licenciado Rubén Ortiz que el día de hoy nos ayude en la exposición de este tema. El material que aquí se va a exponer, ustedes lo podrán recibir y también podrán estarlo consultando a través de nuestra página de Facebook y a través también de poder seguir esta transmisión en nuestra propia página de YouTube. Paso pues la palabra al licenciado Ortiz y nuevamente gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy para tener nuestra quinta conferencia de la firma Sánchez Aguilar Esquer. Adelante, licenciado Ortiz. Perdón, estaba muteado. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado. Muchas gracias a la firma por la invitación. Traemos un poquito de problema con la iluminación aquí en la localidad. Va a estar un poquito iluminado aquí, pero lo importante es que se entienda el mensaje. Pues vamos a platicar un poquito sobre actividades vulnerables, algunos tópicos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y partimos de la idea para esta plática de que entre las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta plática, pues suponemos que hay personas con diferentes grados de conocimiento de esta norma, de esta legislación, de este régimen. Habrá entre los escuchas algunas personas que sean expertas en la materia de prevención de lavado de dinero, algunas personas tal vez certificadas inclusive por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, otras esperando la certificación por parte de la UIF, pero habrá personas también presentes que no conocen o no son tan expertas en la materia. Entonces, la idea de esta pequeña presentación es hacer una especie de tropicalización del tema, un poquito de antecedentes para las personas que no están tan familiarizadas y luego ponernos un poquito más técnicos ya al final de cada una de las participaciones de los dos abogados que vamos a estar acompañándolos en esta presentación. Entonces, para dar inicio, pues para efectos de una pequeña introducción a la materia, sobre todo para aquellos que no son tan expertos en ella, hay que empezar por recordar que en México tenemos una legislación con un nombre un poquito infumable, bien largo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que para resumir un poquito el nombre, hacerlo más coloquial, le llamamos LEFEPIORPI. En esta LEFEPIORPI se incluye un catálogo de actividades que el Estado ha considerado que son actividades vulnerables, es decir, actividades que son susceptibles de ser utilizada por el crimen organizado para insertar el dinero ilícito, incluirlo al sistema financiero o a la economía nacional para que parezca lícito. El Estado ha identificado que en estas actividades es donde principalmente pues la gente mala pretende utilizar a estas actividades para meter su dinero mal habido y, como se dice, lavar dinero. Entonces, si nos vamos nosotros a esta legislación, tenemos ahí en el artículo 14, del 14 al 17, este catálogo de actividades. Baste decir, no vamos a hablar de todas y cada una de ellas, no se asusten quienes ya son especialistas del tema. Baste decir que en estos artículos hay un catálogo. Por un lado tenemos del artículo 14 al 17, nos habla de las actividades que son consideradas por el Estado como vulnerables, pero pertenecientes al área o al sector financiero. En esta plática no nos vamos a abocar a ese sector. Nosotros nos estamos abocando o nos vamos a abocar en esta plática por ser el sector tal vez menos explorado en la materia o a quienes entendemos nosotros son básicamente la mayor parte de las personas que están presentes aquí en este webinar, pues personas que están o que llevan actividades, asesoran o desarrollan actividades en la economía nacional. Es decir, todas las actividades que están numeradas como actividades y profesiones no financieras, pero designadas como vulnerables,
y están ahí catalogadas en el artículo 17 de esta LEFEPORPI. Para no detenernos mucho aquí más en el tema, pues basta que ustedes vayan a esa legislación, agarran el artículo 17 y se van a través de todas sus fracciones leyendo cuáles son estas actividades. De las actividades más comunes, consideradas como actividades y profesiones que no son financieras, pero son designadas como vulnerables, pues tenemos aquí en la columna de su mano derecha, pues algunas de las más comunes, ¿verdad? Tenemos a los desarrollo inmobiliario, la compraventa de inmuebles, operaciones de mutuos, arrendamientos, prestación de servicios profesionales, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Y así van a encontrar un catálogo de cuando menos 16 actividades consideradas como vulnerables. Si ustedes entran al portal antilavado, buscan nada más así en su buscador de preferencia en internet, portal antilavado, se va a abrir un portal donde van a encontrar ustedes el listado de esas actividades consideradas como vulnerables. Y pues ahí en una de las pestañas en la parte superior dice en el portal antilavado, actividades vulnerables, abren esa pestaña, eligen en la que ustedes estén interesados y ahí les va a dar información, definición de qué deben de obtener, deben desconocer respecto de la actividad vulnerable de la cual estén interesados en conocer información, las obligaciones que tienen, desde cuándo tienen esa obligación, y van a estar las diferentes ligas para que ustedes puedan acudir a los diversos lugares que los conduce a ese sitio para cumplir obligaciones en esta materia. Entonces, esto dicho a manera de pequeña introducción, nada más para entender de qué estamos hablando. Actividades vulnerables, actividades y profesiones que no son financieras, pero son designadas por el Estado como actividades vulnerables, actividades susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, para el lavado de dinero. Siguiente, por favor. Bueno, miren, pareciera algo, es algo curioso, pero el objetivo de estas siguientes diapositivas que voy a proyectar tienen el objetivo de tratar de convencerles de la importancia del régimen de prevención de lavado de dinero. Pareciera mentira, pero vemos reticencia todavía por muchas personas, inclusive del sector, son considerados como actividades vulnerables. Hay una reticencia todavía para el cumplimiento de obligaciones en la materia, por motivos muy diversos, cada uno de ellos, pero todavía hay mucha reticencia de gente del sector para considerar, para concluir que son actividad vulnerable, no obstante estar desarrollando precisamente la actividad que es considerada por el Estado como una actividad vulnerable. Entonces, independientemente de los motivos que tenga cada quien para tratar de sustraerse del cumplimiento de la norma, la verdad es que hay que hacer un examen exhaustivo, minucioso de las actividades que desarrollamos, sobre todo si desarrollamos alguna de las que están ahí listadas en el artículo 17 de la ley, para concluir si tenemos o no la obligación de cumplir los controles en materia de antilavado. Entonces, lo que trato yo aquí en este momento es de convencerles a quienes no estén convencidos de la necesidad de cumplir la ley. Qué cosa, ¿no? Tener que hablar o tener que tratar de convencer a alguien de que hay que cumplir la ley. La verdad es que este régimen ya existe. En el 2012 se publica la ley, en el 2013 entra en vigor, ya está a punto de cumplir la ley de la LEFEPORPI, casi 10 años de que fue publicada, y es hora, la verdad, de que todavía muchos sujetos obligados se sustraen de la aplicación de la norma por considerar que pues puede ser una más de las 150.524 leyes que hay en México y que pues el Estado no vigila su cumplimiento. La verdad es que estimamos nosotros que este no es el caso particular de esas muchas otras leyes que están por ahí durmiendo el sueño de los justos y que la autoridad no está verificando el cumplimiento de la misma. Pregunten, por ejemplo, a las personas que están en el sector financiero si no están fiscalizados, si no están revisados en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Evidentemente, las personas que están en este entorno financiero les podrán decir que la verificación de cumplimiento es sumamente fuerte.
Sin embargo, en el sector de las actividades y profesiones no financieras designadas, todavía existe mucho de reticencia para el cumplimiento de obligaciones, por pensar tal vez que la autoridad no está poniendo la debida atención en la verificación del cumplimiento de estas. La verdad es que ha estado intensificándose la verificación del cumplimiento. Entonces, para tratar de convencerles a todos aquellos no convencidos de la importancia de este régimen, hay que decirles y recordarles que el régimen es obligatorio, tal y como dice el punto número 1 de esta filmina o diapositiva. Es obligatorio, está en la ley. No debería ser sujeto de tener la necesidad de que convencer a alguien de la importancia de este régimen. Está en la ley, por lo tanto es ley vigente, es importante. Sin embargo, pues como les digo, para todos aquellos que tratan a clientes, amigos, etcétera, conocidos que tratan de sustraerse de la norma, hay que comentarles que pues, es obligatorio en primer lugar porque está en la ley. Hay que cumplir la ley. Fíjense, no solamente está en la ley, esto es una exigencia a nivel internacional, es una exigencia a nivel mundial. Este es un régimen que llegó para quedarse. México está fortaleciendo este régimen no únicamente porque así lo desee el régimen en turno. Esto ya tiene una historia. Esto viene desde la ONU, viene desde Gafi. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver un poquito de estos antecedentes, pero hay que entender desde este momento que México no se puede sustraer del cumplimiento y de la observancia de este régimen y hay una revisión al mismo país para verificar que se estén cumpliendo y que el mismo país esté buscando la manera de que sus sujetos obligados cumplan con este régimen. Es importante entender que actualmente ya se está intensificando por parte de las autoridades la verificación del cumplimiento. Quienes trabajamos un poquito en esta área ya lo estamos viendo con nuestros clientes y amigos. A diferencia de hace algunos años, a diferencia de hace algunos años que se estaba presionando al sector financiero, y yo supongo que todos se dieron cuenta ustedes en las localidades desde donde nos estén haciendo el favor de escucharnos y vernos, que se dieron cuenta que hubo un tiempo, no hace mucho tiempo, que las conocidas como casas de cambio, que en realidad son centros cambiarios, que pululaban por todas partes, empezaron a cerrar, a cerrar muchas de ellas. Y pongo este ejemplo porque eran los más visibles. Bueno, esto fue porque se intensificó la revisión por parte de las autoridades y ahora está comenzando a suceder ya no con las entidades del sector financiero, sino con las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces hay que tomar en cuenta que el régimen es muy importante por lo que ya dijimos, pero además que ya se comenzó a intensificar la verificación del cumplimiento de estas obligaciones. Hay que entender también que el propio país, como ya dijimos, está siendo evaluado en el cumplimiento. Es decir, no solamente nos están revisando a nosotros como sujetos obligados, al mismo país se le está revisando por parte de las entidades internacionales. Siguiente, por favor. Miren, para ponerles un ejemplo de esto que les digo y desde dónde viene este régimen, aquí pueden ver una fotografía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vean ahí ustedes la segunda columna, o segundo renglón, segunda columna, y ahí va a estar el representante de México ante la ONU. Los más abusados y más informados sabrán quién es la persona que está ahí. Es Juan Ramón de la Fuente, que era el antiguo rector de la UNAM. Algunos de ustedes lo identificarán más bien por esa posición, pero en estos momentos él es el representante de México en la ONU. Siguiente. Hay que recordar que México pues entonces forma parte de las Naciones Unidas. Para formar parte de las Naciones Unidas, México se obliga como Estado miembro. Como Estado miembro firma un documento que es la Carta de las Naciones Unidas. Esto es un tratado internacional. Cualquiera que sea abogado ya no va a necesitar que le diga, pero para quienes no son abogados y que estén presentes en la plática, deben de saber que los tratados internacionales
que se celebren por el presidente de la República, con apego a lo que dice la Constitución y aprobados por el Senado, son también ley suprema de la Unión. Entonces, lo que esté en los tratados internacionales, México está obligado a cumplir. Dentro de las resoluciones que se emiten por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estoy anotando aquí algunas que son sumamente importantes tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que nos habla de una convención que se celebró en Viena contra el narcotráfico, contra el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. Esa es la Convención de Viena porque se celebró en Viena. Tenemos después la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. También puse aquí la Convención de Mérida contra la corrupción. Hay un montón de convenciones internacionales. Utilizo estas tres porque son las que generalmente vemos quienes estamos estudiando esta materia. Si se fijan, ninguna de estas convenciones habla por sí misma, o el objetivo que está ahí entre paréntesis, ninguna de ellas habla específicamente del lavado de dinero. Pero todas estas tienen en común que dentro de su tratamiento, en todas ellas se le pide en estas convenciones a los Estados miembros que tipifiquen en sus legislaciones nacionales el delito de lavado de activos. A nivel internacional, ONU le conoce más bien como lavado de activos. Generalmente no utilizan el término lavado de dinero. Aquí en México utilizamos más coloquialmente el término lavado de dinero, aunque ni siquiera existe el tipo penal de lavado de dinero. Así le conocemos coloquialmente. En realidad, el tipo penal va enfocado a la utilización de recursos de procedencia ilícita. No está titulado como tal, como lavado de dinero. Pero igual le conocemos de esa manera en términos coloquiales. Bueno, entonces la cosa es entender que México no puede sustraerse del cumplimiento de los tratados internacionales que ha celebrado. Y México ha celebrado tratados internacionales donde está obligándose a tipificar y por tanto perseguir el lavado de dinero, la utilización de recursos de procedencia ilícita. Por eso tenemos una legislación derivada de esto y que trata de perseguir, identificar, evitar, prevenir la utilización de recursos de procedencia ilícita. Todo esto es bien importante para entender la importancia del régimen, entender que no podemos sustraernos. Siguiente, por favor. Adicionalmente, México es miembro de Gafi. Gafi, aquí tienen, ustedes pueden ver en la presentación el logo de FAT, que por sus siglas en inglés, pues tropicalizado a México, es Gafi, es el Grupo de Acción Financiera Internacional. En este grupo, para quienes estudian este régimen, pues es pan de todos los días. Todos los que estudiamos un poquito este régimen, sabemos que de aquí derivan las famosas 40 recomendaciones del Gafi, de donde se desmenuza mucho del contenido de todo este régimen de prevención del lavado de dinero. De todas estas recomendaciones del Gafi, México también forma parte, México está obligado, México firma con Gafi un acuerdo internacional, es un convenio que, si bien es cierto, no es un tratado internacional, no tiene la fuerza de un tratado internacional, no deja de ser un convenio entre partes. Gafi es un organismo intergubernamental, es un organismo que está formado por gobiernos de diferentes países y los gobiernos de los diferentes países firman un convenio donde se obligan a tratar en la medida de lo posible a adoptar y observar el contenido de las recomendaciones que emita el organismo. Bueno, pues Gafi emite las famosas 40 recomendaciones que son el estándar internacional en materia de prevención de lavado de dinero. Quienes decidan estudiar este régimen, quienes decidan cumplir con este régimen de prevención de lavado de dinero, tarde que temprano van a ir a dar a las 40 recomendaciones del Gafi, mismas que van a poder ustedes acceder desde el mismo portal antilavado, parte superior derecha, ahí van a encontrar entorno internacional, le dan clic ahí en el portal de lavado al entorno internacional y les va a aparecer Gafi, presionan Gafi, pues toda la información, incluidas las 40 recomendaciones del Gafi, de las cuales más adelante vamos a ver una de ellas por su nivel de importancia.
Adelante. Y bueno, ya dijimos que con motivo de todo esto es que en el 2012 se publica y en el 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Viene esto a colación de cómo empezábamos la plática, señalando que el estudio de estas actividades y profesiones designadas como vulnerables se refieren a, dijimos, el sistema financiero y a la economía nacional, porque el objetivo de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Adelante. Miren, cuando ustedes entran al portal de lavado, así van a ver que está la página de inicio. Ustedes pican aquí o le dan clic a la parte superior, ahí está el clic en la pestaña de actividades vulnerables. Como les decía, van a ver todas esas actividades y con el clic que le den a cualquiera de ellas les va a dar un cúmulo de información necesaria para el cumplimiento de esa actividad en particular. Siguiente. Ok, bueno, ya vimos que hay una legislación que tiene ese nombre, que tiene ese objetivo, que tiene unas actividades y profesiones que no son financieras y son consideradas como vulnerables. Pero ¿qué pasa si, bueno, ya decidí, ya me di cuenta que yo desarrollo o mis clientes desarrollan o mis amigos o mi familia desarrollan una actividad que no es financiera, no es un banco, no es una SOFOM, no es una SOFIPO, no es una casa de cambio, etcétera, sino que desarrolla una actividad en el sector comercial, en la economía nacional, vamos a llamarle compraventa de casas a habitación, por poner un ejemplo nada más, podría ser compraventa de bienes de arte, joyas preciosas, activos virtuales que están tan de moda, cualquiera de los que están en el listado que ya mencionamos del artículo 17. Bueno, vamos a posicionarnos en una de ellas. Perdón, dijimos que era la compraventa. Desarrollo inmobiliario. Todo lo que tenga que ver con la materia inmobiliaria, el desarrollo o la compraventa en materia de desarrollos inmobiliarios. Pues, ¿qué debo de saber? Pues primero, saber que soy actividad vulnerable. Determinar si lo que hago es una actividad vulnerable. Si desarrollas inmuebles, te aseguro prácticamente que eres actividad vulnerable. ¿Qué controles debo de tener entonces? Nos vamos al propio portal antilavado, ahí nos va a decir, dándole clic a la actividad vulnerable, nos va a decir cuáles son los controles y entre estos tenemos el primero y básico, que hay que darnos de alta. Si desarrollamos una actividad vulnerable, hay que darnos de alta en el portal antilavado, para lo cual, evidentemente y de manera previa, tenemos que contar con un RFC, porque hay que recordar que todo esto se controla a través de un portal que pertenece y lo administra la Secretaría de Hacienda. Entonces, tenemos que contar con el RFC. Deberíamos tener también, evidentemente, la firma electrónica avanzada. Quienes están acostumbrados a usar el portal o los portales del SAT, ya saben que tienen que tener ciertas firmas que ustedes las jalan, las ponen en los formatos que estén llenando y solo así les permite avanzar para que el SAT pueda identificar exactamente de qué persona, sujeto obligado, estamos hablando. Para poderse entonces dar de alta, tiene que contar con eso, enviar además la serie de información que se les solicita en los formatos que vienen en las reglas de carácter general. Si son persona moral, deberán designar un representante para el cumplimiento. Si son personas físicas, cumplen de manera directa las personas físicas. Ahora, la idea de esto, como decíamos, era tropicalizar un poquito el material. Como sabemos que las personas que ya son expertas del régimen hasta ahorita han dicho, bueno, pues todo esto ya lo sabía. Vamos a tratar de dar alguno que otro comentario por ahí que tal vez, aun y cuando las personas que ya más o menos conocen el régimen, pues no tengan o se les pudiera estar pasando tal o cual dato. Y entonces vamos a tratar de arrojar para estas personas que nos hacen el favor de acompañarnos, no obstante ya son prácticamente expertos en la materia, pues algún dato que hemos visto nosotros en el ejercicio de la profesión y en la atención de estos asuntos que son de utilidad. Por ejemplo, en este tema de la alta y el registro ante el SAT, que es el portal antilavado que administra el SAT, un tema importante a tener en cuenta es,
Si ya nos dimos de alta porque desarrollamos una actividad como empresa y dejamos de desarrollarla, no basta con dejar de desarrollarla y de lavarnos las manos y decir, pues ahí te aviento la granada y ahí te dejo el changarro y me pelo. Existe la obligación de darse de baja. De lo contrario, evidentemente, la autoridad podrá tomar esto como una irregularidad porque estás dado de alta y no estás presentando avisos o no estás presentando informes. Ya que estás dado de alta, o presentas avisos o presentas informes. Como en el SAT, por ejemplo, para efectos tributarios. Ya que estás dado de alta, o presentas declaración en cero o con actos y actividades, pero de que tienes que presentar declaración, la tienes que presentar. Y ya ven que hay penalidades inclusive para quienes dejan de presentar declaraciones. Ya inclusive está elevado a nivel de delito, ¿verdad? Si se te pasan un cierto número de declaraciones. Pero regresémonos a la parte de prevención del lavado de dinero. Bueno, aquí también va a haber una consecuencia si estamos dados de alta y no nos damos de baja. Hemos visto empresas que, por ejemplo, están dadas de alta desarrollando una actividad, se liquidan y dicen, pues yo ya no existo, y no se dan de baja, pues aún liquidados los persiguen para efectos de imponerles sanciones. Este podría ser un tema de interés para quienes, aún siendo expertos en la materia del cumplimiento, no hayan tenido la experiencia en la práctica de que a alguno de sus clientes les haya sucedido esto. Siguiente, por favor. Otro de los controles obligados es contar con expediente de clientes o usuarios. Quienes desarrollan actividades vulnerables tienen que identificar a sus clientes o usuarios. En algunos casos será siempre, en otros casos será al darse los supuestos que dice la norma en cada una de las fracciones diferentes que incluye o que están contempladas en el artículo 17 de la ley. Entonces, quienes ya son actividad vulnerable, quienes están dados de alta, que tengan actos u operaciones con clientes o usuarios, deberán de identificar cuándo deberán tener estos controles. Por lo general es casi siempre, pero por ejemplo en materia de arrendamientos habrá algunos supuestos en donde aún teniendo una actividad que en teoría es considerada como vulnerable, pudieran no ser obligados para llevar esos controles. Entonces, hay que tener en cuenta aquí, sobre todo, lo más importante y sería la recomendación para aquellos que ya saben de este régimen y de esta obligación, algo que tal vez hayan perdido de vista, es que no basta con tener los controles, no basta con tener y armar expedientes de clientes o usuarios e identificarles. La identificación de clientes usuarios debe de hacerse conforme a los formatos, conforme a la información que nos indican las disposiciones de carácter general. Ahí vienen los formatos que nos indican tratándose de persona física, tratándose de persona moral, de nacionalidad mexicana, nacionalidad extranjera, tratándose de fideicomisos, tratándose de tal o cual. Esta es la información que debes de tener para identificar al cliente o usuario, y para ello se debe de aplicar un enfoque basado en riesgos. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, que sería el tema medular de mi participación, pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante, esto del enfoque basado en riesgos. Siguiente. Otro de los temas aquí que no se nos debe de olvidar, evidentemente, es que si ya estamos dados de alta, ya lo dijimos hace rato, si ya estás dado de alta, además de identificar a clientes o usuarios, presentas avisos o presentas informe, una de otra. Ya dado de alta, o presentas avisos o presentas informe de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la celebración del acto o actividad vulnerable. Ojo, hay que darnos cuenta que estos avisos y estos informes se presentan por conducto del SAT en el portal antilavado que administra el SAT. Todos los que estudian la materia, todos los que la estudiamos, sabemos que no, la materia no es una materia de naturaleza fiscal. Sin embargo, sí es administrada por una autoridad de naturaleza fiscal. Es evidente que las bases de datos son utilizadas por la autoridad de naturaleza fiscal para controlar obligaciones de naturaleza administrativa. Quienes somos abogados
litigantes o asesores y tenemos la fortuna de tener clientes que nos conceden la atención de sus asuntos en esta materia, hemos podido darnos cuenta de que evidentemente la autoridad hace un uso de la información en el portal antilavado para efectos de materia contributiva y viceversa. Hemos visto resoluciones de autoridad, multas, sanciones fundadas, fundadas precisamente en que observaron la información en el portal del SAT, observamos que tienes ingresos por arrendamiento y que no estás dado de alta en el portal antilavado. Bueno, pues ¿qué no se supone? Que son independientes y que no estás persiguiendo una cosa mezclada con la otra. Sería muy inocente de nuestra parte pensar que la autoridad, teniendo la información, no la va a utilizar. ¿Ok? Por eso el revuelo que se armó ahora con este tema de los datos biométricos, ¿verdad? Que dice la autoridad, no, hombre, pues yo nomás la quiero tener, pues, ¿qué te preocupa? Pues la voy a utilizar bien, no, hombre, pues ya sabemos cómo la utilizas, ¿verdad? Tonto sería pensar que la tienes y no la utilizas, pues para algo la quieres, la información es poder. Entonces, hemos visto, les digo, resoluciones administrativas, de sanciones administrativas muy, pero muy fuertes, porque cuando veamos el capítulo de multas van a ver que son algunas multas irrisorias. La verdad es que ridículas, podría decir yo. De hecho, hay proyectos de ley donde, también vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay proyecto de ley que, contrario a lo que uno pensaría, se está proponiendo que las multas disminuyan, porque tal y como están ahorita son impagables. Nadie que le impongan una sanción a veces por simple y sencillamente por no presentar avisos. Las que yo he visto, las que he observado para litigio, no bajan de millones, millones de pesos. Simple y sencillamente por no presentar avisos, ¿eh? Ya digan ustedes que presentarlas con información incorrecta o por no estar dados de alta, o por irregularidades reales, por exceder los umbrales de utilización de efectivo. No, nada de eso. Simple y sencillamente por no presentar avisos o informes en 3 años, las multas son impagables. Entonces, la verdad es que hay que tener mucho, mucho cuidado con esta materia, por eso estoy tratando de convencerlos, tal vez un poquito asustarlos, pero es necesario que hagamos un examen de conciencia para determinar si realmente estamos desarrollando una actividad vulnerable y en su caso, pues cumplir los controles. Un tema adicional que hay que tomar en cuenta aquí es que si ustedes entran a la página del portal antilavado, por ejemplo, o a la página de la UIF, se van a dar cuenta que ya se modificó, hay una reciente reforma para modificar los requisitos que deben reunir en los avisos que presenten las personas que prestan servicios especializados. Esto con motivo de la reciente reforma. Si mal no recuerdo, el anterior curso que se impartió aquí por la firma fue precisamente en materia de la reforma de la Ley Federal del Trabajo con el tema esto del outsourcing. Bueno, como la autoridad dijo por decretazo que el outsourcing es actividad vulnerable, no obstante la lectura directa de la fracción correlativa del artículo 17 de la ley, pues a mí no me da para que el outsourcing sea, pero bueno, la autoridad dijo que sí, y habrá quienes digan que sí, habrá quienes digan que no, habrá quienes estén de acuerdo con la interpretación de la autoridad. Total, la autoridad dijo por decreto el outsourcing es actividad vulnerable y entonces, por tanto, quienes presten ahora servicios especializados también deben de presentar avisos con este formato y estas características que vienen en esta reciente reforma. Entonces, pues dicho sea de paso, aprovechemos el raite para que sepan ustedes que se acaban de publicar modificaciones al formato de aviso para quienes desarrollan actividad de servicios especializados. Adelante, por favor. Y seguimos con los controles, ya hay que salir de este tema, ¿verdad? Me voy a ir más rápido. También hay obligación de agrupar actos y actividades por periodos de 6 meses para el caso de que si en un acto u operación no alcanzaste el rubro, el monto indicado en la ley, el umbral se le llama, para cumplir con determinada obligación, pues a ver si en una acumulación de actos semestrales sí se llega a ese umbral. Hay que entender aquí, y este pues sería alguno de los temas interesantes a tener en cuenta para quienes tienen que cumplir esta obligación de llevar este control. Muchas veces me han preguntado, oye, este control de actos
por 6 meses. ¿Cómo está el rollo? 6 meses y ya me olvido, ¿no? Pues la verdad es que es por siempre. Mientras desarrollas la actividad, es por siempre. Nada más que tú, por 6 meses, vas a acumular los actos para ver si en esos 6 meses llegas a los umbrales para presentación de avisos o informes. Una vez que, vamos a suponer, en el tercer mes llegas a ese límite, pues borrón y cuenta nueva, y a partir de ahí vas a tomar en cuenta la acumulación. Siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los temas más importantes en materia de los controles que hay que tener. Vamos a suponer que ya están convencidos de que hay una ley que es obligatoria, que estamos obligados a nivel internacional, que a México a nivel internacional le jalan las orejas para que lleve a cabo el cumplimiento, el Estado como nación, y luego que también él se voltee y le jale las orejas a los obligados como sujetos particulares, sean del sector financiero o del sector privado, de las actividades que son profesiones no financieras, pero que son designadas como vulnerables. Vamos a suponer que ya estamos 100% convencidos y de que aparte concluimos que desarrollamos una actividad vulnerable y que ya estamos cumpliendo con algunos de los controles o casi todos. No basta con estar dados de alta, llevar controles, tener expedientes de identificación y presentar avisos o presentar informes, que es casi hasta donde he visto que se quedan la mayor parte de las personas que hemos revisado. Casi nadie tiene su manual de políticas y de controles en materia de PLD. Casi, bueno, de hecho ninguno. La verdad, ninguna de las personas que he revisado físicas y morales hasta el momento he visto que tenga el expediente de manual de control. Permítanme revisar un mensaje que me están dando. Me quedan 15 minutos, tengo que ir más rápido. Entonces, este control es de los más importantes y no basta, por favor, aquí sí no se metan al buscador y busquen un manual y lo bajen y lo traten de tropicalizar. La elaboración del manual, para esto sí se necesita un nivel de conocimiento más especializado, porque créanme que ya se los están solicitando a clientes o usuarios. Si ustedes desarrollan, por ejemplo, una actividad vulnerable y van al banco a abrir una cuenta bancaria, si piden un préstamo, si piden un financiamiento, tienen algún trámite que hacer, por ejemplo, ante una autoridad, o si se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles, nos ha tocado ya ver que hay personas en los bancos, sobre todo los jurídicos, que dicen, oye, pues tú me estás pidiendo que te abra una cuenta, me estás pidiendo que te aumente el nivel de riesgo que tengo contigo, que te dé préstamos, etcétera, pero yo veo que desarrollas una actividad vulnerable, entonces necesito pedirte tus controles en materia de antilavado. Y pues se exhibe el alta, se exhiben algunos avisos, pero les dicen, oye, ¿tienes manual? Y la verdad es que prácticamente nadie tiene manual. Nos han contratado nada más para la elaboración del manual porque no tienen manual, ¿verdad? Entonces, este tema del manual es sumamente importante. Hay que contar con lineamientos de identificación de clientes usuarios, pero también con el manual de prevención. Y este manual debe de contener un enfoque basado en riesgos. Por favor, adelante. Y llegamos al tema que yo considero que es el tema medular de lo que yo les voy a hablar. El enfoque basado en riesgos. Siguiente, por favor. Este tema del enfoque basado en riesgos, ¿en qué consiste? En términos coloquiales, en medir el riesgo. Si desarrollamos actividades vulnerables, si somos sujeto obligado, tenemos que evaluar el riesgo que tenemos de ser utilizados nosotros que desarrollamos una actividad vulnerable, el riesgo que tenemos de operar con tal o cual cliente o usuario, el riesgo que tenemos de que él nos utilice a nosotros que desarrollamos esa actividad para blanqueo de capitales, para lavado de dineros. Es tan importante esto del enfoque basado en riesgos que es nada más ni nada menos que la recomendación número 1 del GAFI. Tenemos que identificar riesgos y para esto tenemos que saber identificar, medir y mitigar
el riesgo, conforme a la nota interpretativa de la recomendación número 1 del GAFI. ¿Qué tan importante es esto que es la recomendación número 1? Siguiente, por favor. En esta recomendación número 1 de GAFI, que ya habíamos dicho que es papá o la mamá de los pollitos aquí en materia de prevención de lavado de dinero, esta recomendación número 1 de este organismo intergubernamental internacional recomienda a los países miembros a identificar, evaluar y entender sus riesgos, pero no solamente como país, también que se voltee y a sus gobernados les exija a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas a que hagan exactamente lo mismo, a que si estás dentro de ese catálogo de actividades que son consideradas como vulnerables, seas del sector financiero o seas del sector privado, que evalúes tus riesgos. Y esto no se hace pues a como cada quien le dé a entender el intelecto, sino que hay directrices para estos efectos y las vamos a encontrar en GAFI o las vamos a encontrar en el portal de la UIF. Adelante, por favor. Fíjense, rápidamente les voy a comentar entonces aquí que, por ejemplo, México evalúa sus riesgos para cumplir con las obligaciones a que México se ha comprometido con el entorno internacional. México desarrolla una evaluación nacional de riesgos en las cuales participan, además de los sectores revisados, es decir, actividades y profesiones no financieras designadas, así como el sector financiero, más una serie de actividades que tienen que ver con el tema de prevención del lavado de dinero. Si ustedes entran al portal de la UIF, pueden encontrar en el portal de la UIF o también en el portal antilavado la evaluación nacional de riesgos más reciente. Y van a ver que el país evalúa el nivel de riesgo en estas actividades que son no financieras. También hay un recuadro como este para las actividades financieras, pero les recuerdo, estamos enfocados en este tipo de actividades que son actividades y profesiones no financieras, pero designadas como vulnerables. Para estas actividades, este es el nivel de riesgo que identifica el país. Este es el nivel de riesgo país en estas actividades. Cada quien búsquele ahí en lo que puede ver en su pantalla, donde está encausado o donde se le tiene clasificado por parte de la autoridad según la actividad que desarrolle. Podrán ver ustedes, que ninguna de las actividades tiene riesgo bajo. Cuando mucho, riesgo medio bajo, que no es lo mismo que riesgo bajo. Por lo tanto, yo no me atrevería en una evaluación de riesgo personal a decir que mi actividad es de riesgo bajo si ni siquiera la Evaluación Nacional de Riesgo dice que alguna de estas actividades es riesgo bajo. Por ejemplo, si yo me dedicara a la recepción de donativos y elaborara mi enfoque basado en riesgos, yo en lo personal, habrá otros que aquí digan está bien mal, mi evaluación de riesgos, algo como blanca palomita, pues la verdad es que yo no me atrevería en mi evaluación nacional de riesgos, en mi evaluación de riesgos particular, a determinar que soy riesgo bajo, cuando pues ni siquiera en la evaluación nacional de riesgos se dice que sea riesgo bajo, sino cuando mucho riesgo medio bajo. Creo que ya me está presionando, ¿verdad? Es que yo aquí, perdón, disculpe, yo en mi pantalla alcanzo a ver a otra persona que pensé que ya me estaban presionando, porque me queda poco tiempo. Siguiente, por favor, siguiente, Filmina. Entonces, cada quien dentro de su actividad vulnerable para efectos de elaborar su enfoque basado en riesgos, debe de identificar, medir y mitigar sus riesgos. Miren, ya no vamos a alcanzar, la verdad, desgraciadamente el tiempo nos mata, ¿no? A ver lo que quería ver respecto del tema de la evaluación de riesgos, pero en el material que les vamos a hacer llegar, ustedes van a poder apreciar cómo se identifica, cómo se mide y cómo se mitiga el riesgo. Esta es la aportación que yo quiero dejarles en esta exposición. Siguiente, por favor. Lo que yo quiero dejarles aquí es que tengan una pequeña guía para que quienes se animen a elaborar su propio enfoque basado en riesgos para su entidad, pues sepan que tienen que identificar el riesgo. Para identificar el riesgo tienen que tomar en cuenta estos factores. Yo ahí pongo en rojo, por ejemplo, estos datos. Si ustedes ven, tienen que identificar de qué producto se trata, de qué clientes usuarios estoy tratando, país en donde estoy desarrollando la actividad y cuáles son los canales utilizados. Y nada más para que se queden con una idea, fíjense,
para efectos de desarrollar la evaluación de riesgo particular y a identificar sus riesgos, ustedes van a tomar en cuenta el factor del producto. ¿Qué producto estamos hablando? Yo soy actividad vulnerable y ¿qué producto estoy hablando para evaluar mi riesgo? Blindaje de autos. Pues el blindaje de autos, si se acuerdan, estaba en la evaluación nacional de riesgos mero arriba, en rojo. ¿Quién es mi cliente? Vamos a suponer que el cliente, pues resulta ser que es una persona, haciendo mi investigación, es una persona que está desempleada. Pues ya huele mal, lo pongo en rojo. ¿En qué país o área geográfica? Estamos por allá en Michoacán, discúlpenme si hay gente de Michoacán, pero tengo entendido que hay bastantes problemas ahorita, por ejemplo, allá en Michoacán con temas de delincuencia. Y el transacción y canal que quiere utilizar la persona para que yo le blinde el auto, me quiere pagar en efectivo. Pues todos mis factores de identificación están en rojo. Definitivamente, esta persona en mi matriz de riesgo, en mi mapa de calor, tiene que tener un riesgo alto. Siguiente, por favor. Tenemos que medir el riesgo, ya sabemos que estos son los factores. A cada factor lo voy a meter en mi matriz, en mi Excel o como ustedes gusten hacer su matriz y asignarle porcentajes o números para determinar un factor final y determinar si alcanzamos uno de riesgo que me diga, con esta persona no tengo que operar. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos que saber cómo mitigar el riesgo. O sea, ya identificamos los factores de riesgo, ya elaboramos nuestra matriz de riesgo, ya le asignamos un valor, pero ahora, ¿cómo mitigo que teniendo todos elementos, cómo mitigo todo esto para que al final no me metan gol porque la persona con la que llegó a tratar, por ejemplo, toda una concesionaria de autos, tiene todo el entramado legal, tiene certificaciones, tiene a su personal certificado, tiene oficial de cumplimiento top notch, todas las credenciales, pero el cuate que acaban de contratar para vender unidades llegó con todas las ganas de vender y le vende un auto en efectivo a una persona. Esto quiere decir que no aplicó una adecuada mitigación. Sí identificó, sí midió, pero no mitigó. No tenía en su estructura un gobierno corporativo, lineamientos, un control interno que impidiera que al final del día no se lleve a cabo el acto o operación con determinada persona. Bueno, en esto consiste, señores, gracias por su atención, en esto, y señoritas y señoras también presentes, en esto consiste el tema del enfoque basado en riesgos. Yo creo que para una futura ocasión mejor hacemos que me inviten por favor una presentación exclusiva del enfoque basado en riesgos, porque es un tema amplio y realmente importante y que tenemos que aplicar si somos actividad y desarrollamos una actividad vulnerable. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, licenciado Rubén Ortiz Ayón, por esta interesante exposición. Sin lugar a dudas, como bien lo dice el abogado Rubén Ortiz, un tema que da para mucho más. Por eso el comentarles que el material que estamos hoy exhibiendo y mostrando en esta presentación será un material que será para ustedes consultable en nuestra página tanto de Facebook como en la página de YouTube, donde podrán ver también todo este material. Gracias, licenciado Ortiz, por esta importante exposición. Ya están llegando algunas preguntas para el final de la sesión hacerlas. Han llegado ya unas preguntas, licenciado Ortiz, en relación a su posición, así que al final las estaremos haciendo. Y bueno, pasaríamos entonces a la segunda parte de nuestra exposición del día de hoy. Pasaríamos la voz al licenciado Jonathan Rubio. Daré algunos datos particulares del currículum del licenciado Jonathan Rubio. Él es abogado, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Proceso Constitucional por parte del Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Tiene un diplomado de contabilidad por el CETIS Universidad Campus Tijuana, maestría en impuestos por la Universidad Autónoma de Baja California. Fue oficial administrativo en el Juzgado 16º de Distrito en Tijuana, Baja California. Asimismo, también oficial administrativo en el Juzgado del Octavo Tribunal Unitario y coordinador técnico del mismo tribunal. Es miembro de la Asociación Nacional
de abogados de empresa ANADE sección Baja California. Es consultor en materia corporativa, administrativa y fiscal y en materia de prevención y operaciones de procedencia ilícita, litigante en materia de derecho fiscal administrativo y desde el año 2007 colabora con nuestra firma en la gerencia de nuestra oficina en la zona costa en Tijuana de la firma Sánchez Aguilar Esquer. Queremos agradecerle pues al licenciado Jonathan Rubio también el que en estos momentos nos vaya a hacer la exposición del complemento de la parte de este importante tema que estamos viendo con ustedes. Adelante, licenciado Jonathan, te paso el micrófono. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos a continuar con la exposición. Miren, en esta parte de la exposición vamos a hablar un poco más sobre las autoridades que se encargan de ver por el cumplimiento de la ley antilavado. Para efectos prácticos, ya saben que la ley es extensa en su nombre, ¿no? Pero les vamos a estar diciendo la ley antilavado de efecto práctico y las facultades que tiene esta misma autoridad para hacer cumplir la misma ley. Iniciando con las autoridades, la misma ley da vida a la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aplicar en el ámbito administrativo la aplicación de la norma y también en el ámbito penal a la Fiscalía General de la República. Esta ley tiene como finalidad sancionar tanto de manera administrativa y de manera penal su incumplimiento. Habría que recordar el mismo nombre de la ley establece que es una ley preventiva, es una ley que servirá a la autoridad para identificar y tomar acciones para desinhibir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en toda la ley hace referencia como secretaría, utilizará a dos unidades administrativas de la misma secretaría, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Como saben, el SAT, por el mismo intercambio de información y la misma actividad de los contribuyentes, permite que la base de datos de la autoridad ya tenga toda la información de las actividades económicas de todos los objetos y de todos aquellos activos de esta ley, o sea, todos los sujetos obligados de la misma y sus actividades. Y por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera básicamente funciona como una unidad que se encarga de recopilar información e intercambiarla con otras autoridades. Y por supuesto, la Fiscalía General de la República contará con una unidad especializada de análisis financiero, la cual será encargada de investigar los delitos tratándose de recursos con procedencia ilícita. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Miren, al principio les comentaba que la Secretaría será la autoridad en el ámbito administrativo. Para efectos en el ámbito administrativo vamos a entender que es como aquella autoridad que recibirá los avisos, los requerimientos de información, los hará ella misma, coordinará con otras autoridades el intercambio de información o pues todos los controles que se necesiten para llegarse de información. Se encargará de supervisar los sujetos obligados de la ley, emitirán reglas de carácter general para el cumplimiento de la ley y de su reglamento, y también elaborará convenios para celebrar intercambios de información, imponer sanciones administrativas, resolver los recursos administrativos que los mismos sujetos interpongan por las sanciones y elaborará interpretaciones de la ley con base en consultas que se hagan, ¿no? Estas dos actividades las hace directamente a través del SAT y de la UIF, como les comentaba hace un momento, y la Fiscalía General de la República se encargará de investigar los delitos que la misma Secretaría, a través de denuncias que se presenten por parte del SAT y de la UIF, determinen que son constitutivos de delitos. Para esto, la Fiscalía contará con facultades de investigación para la comisión de delitos, requerirá información y diseñará diferentes esquemas de actualización para transparentar e investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? También emitirá dictámenes y peritajes en caso de ser necesarios ante un juzgado, ¿no? ¿Me ayudan con lo siguiente, por favor?
Bien, conociendo cuáles son las autoridades que forman parte de la ley antilavado, nos vamos a pasar a la parte de las visitas de verificación. Las visitas de verificación van a ser el instrumento a través del cual la Secretaría, a través del SAT o de la misma UIF, podrán comprobar el cumplimiento de la ley y de sus obligaciones. Básicamente son dos medios por los que cuenta: las visitas de verificación y requerimientos de información. Es decir, tanto el SAT como la UIF pueden enviarte un requerimiento de información o realizar una visita de verificación. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son las obligaciones más bien que la misma autoridad administrativa va a verificar que se cumplan? Por ahí el licenciado Rubén ya detalló cuáles son, a grosso modo, las obligaciones que los sujetos requieren cumplir con base en la ley y están enumerados en la misma filmina, ¿no? En primer lugar, tenemos que se debe de tener designado un responsable de cumplimiento, es decir, cuando se reciba una visita de verificación, estos son los puntos que van a versar, o las obligaciones que van a verificar por parte de la autoridad. En primer lugar, tener designado un responsable de cumplimiento. Es decir, la misma ley obliga que los sujetos, las personas físicas o morales, en este caso de personas morales, deben de tener designado a un responsable que cumpla con el objeto de la ley. Deberán también contar con la información sobre la actividad u ocupación de los clientes o usuarios, es decir, tener toda la información, ¿no? Desde cuáles son los contratos que se celebraron, las formas de pagos, las formas en que se presentaron los avisos, instrumentos notariales o ante fedatario público. También se va a verificar si en este caso el sujeto solicitó en su momento al cliente o usuario si tenía conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario y la documentación que sirva para tener por demostrado que se solicitó al cliente en su momento este punto, ¿no? Brindar, desde luego, a la autoridad administrativa todas las facilidades necesarias para llevar a cabo las visitas de verificación. También se verificará que se cuenten con los mecanismos que den seguimientos y acumulación de los actos u operaciones vulnerables. Por ahí el licenciado Rubén mencionaba acerca de los manuales. Básicamente, la autoridad, cuando inicia una verificación, te pide entablar comunicación con el responsable, te pide también, en segundo término, los manuales. Te va a pedir, desde luego, que mantengas la información y documentación actualizada por lo menos una vez al año y exhibir evidencia que tienes resguardada la información, y la información puede ser tanto en físico como en digital por los últimos 5 años. La siguiente, termina, por favor. La documentación que la autoridad podrá solicitar para efectos de comprobar que las obligaciones están siendo cumplidas por parte de las personas que desarrollan actividades vulnerables son los siguientes. En primer lugar, acreditar que se encuentra dado de alta en el portal de prevención del lavado de dinero. Por ahí ya se les enseñó que existe una página de internet que sirve como vínculo y de comunicación entre la persona que desarrolla la actividad vulnerable y la autoridad, para que en ese portal se dé de alta y se presenten los avisos correspondientes, ¿no? Entonces, en primer lugar, el alta en el portal antilavado. Segundo, lineamientos y mecanismos de identificación de clientes y usuarios, que es básicamente el manual. En segundo término, van a solicitar copia digital o física de todos los expedientes de identificación que se encuentren debidamente integrados. Y por debidamente integrados tenemos que es necesario que se cuenten con todos los documentos que se presentan cuando uno envía el aviso a través del portal antilavado. Lo que les comentábamos acerca de los contratos, identificaciones de los usuarios, las preguntas que se hacen acerca de si se tiene conocimiento del beneficiario, y todos los documentos, ¿no? Que al final del camino se presentan al mencionar el aviso. Y pues la forma de demostrar que se le preguntó. Comúnmente lo que se estila es que se hace una serie de cuestionarios que pide que el usuario llene y se le hace esa pregunta explícitamente, ¿no? Si tiene conocimiento del dueño beneficiario final.
Normalmente todo esto integra un solo expediente, a excepción del manual, pero esta es la documentación que en esencia solicitaría la autoridad en una visita de verificación, ¿no? Siguiente, Filmina, por favor. Bien, la visita de verificación podrán ver que es similar o es un acto administrativo, ¿no? Es igual a un acto administrativo de cualquier índole, llámese una revisión por parte del SAT, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. Se entiende que es un acto administrativo. Por lo tanto, ese acto administrativo debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que señala la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Había que entender que esta ley tiene naturaleza administrativa. Por ahí existe confusión que el hecho de que sea el SAT el que sea la autoridad que se encargará de dar cumplimiento y de revisar a los sujetos obligados, pues se confunde con la parte contable fiscal. Sin embargo, son diametralmente distintos, ¿no? Una ley es de naturaleza fiscal y en este caso es una ley de naturaleza administrativa. Por eso, debe de reunir todos y cada uno de los requisitos que cualquier acto administrativo debe de contemplar al momento de hacer una visita de verificación. Entre esos requisitos tenemos que estas visitas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Por ordinarias entenderemos que son aquellas visitas o actos que hacen de forma tradicional en días y horas hábiles, dentro de los periodos hábiles de la misma autoridad, y se tendrán que son extraordinarias cuando se tengan que habilitar horas o días inhábiles para efectos de practicar las mismas. Desde luego que también debe de haber un mandamiento por escrito, expedido por autoridad competente y firmado, en donde se delimite expresamente dónde será la visita, qué información deberá revisarse y el alcance y fundamentación. Por esto tradicionalmente se le conoce como una debida fundamentación y motivación de la orden de visita. El personal de la autoridad deberá proporcionar una copia de esta orden a los sujetos obligados y los mismos verificadores deberán identificarse como funcionarios de la autoridad, ya sea de la UIF o del SAT. De toda visita de verificación se deberá elaborar un acta circunstanciada con 2 testigos y otorgársele una copia al sujeto visitado. Y deberá elaborarse actas en los que se señale y se elabore de forma detallada y pormenorizada todas y cada una de las observaciones de las observaciones que esté haciendo la autoridad, y desde luego que se le debe de dar oportunidad al sujeto revisado para ofrecer pruebas relacionadas a los hechos o las posibles observaciones que la misma autoridad tenga. Si en algún momento ustedes les inician una visita de verificación de cumplimiento de la ley antilavado y se elabora un acta y en el momento ustedes no tienen pruebas para ofrecer o desvirtuar alguna observación, pueden tener hasta 5 días después de elaborada el acta para ofrecer más pruebas. Y desde luego que las revisiones solamente y únicamente van a ser para el cumplimiento de la ley antilavado. Es decir, si el día de mañana el SAT inicia una visita de verificación, esta no puede meter o revisar temas fiscales o temas contables. Solamente es para objeto de cumplimiento de la ley antilavado, ¿no? Presentación de avisos, contar con manual, contar con una persona designada y que los expedientes estén integrados debidamente, ¿no? Siguiente, Firmina, por favor. Bien. ¿Cuáles son los pasos o las personas con las que se deberá entender una visita? En primer lugar, el sujeto obligado, ¿no? Si es una persona física, se entenderá con él. Si es una persona moral, con su representante. En caso de que no sea esta persona, será con el responsable de cumplimiento o el personal designado para atender y dar cumplimiento a las obligaciones. Si no está ninguna de estas personas, la misma ley faculta para que se entienda con quien sea, con quien esté presente en el domicilio del sujeto obligado, con esa persona se entenderá la visita de verificación. Y desde luego, pues tendrán que levantarse actas con presencia de 2 testigos manifestando este hecho, ¿no? Aquí vale la pena precisar que todas las revisiones únicamente podrán ser objeto de los últimos 5 años de operaciones de actividades vulnerables.
Es decir, se acota muy similar al matiz que se le da al tema fiscal de solamente revisar 5 años hacia atrás. Lo mismo pasa con esta ley. La autoridad solamente puede revisar hasta 5 años hacia atrás, ¿no? Siguiente ley, por favor. Siguiente, Filmina, por favor. Las etapas. Miren, aquí en los recuadros vienen numerados del 1 al 6, que a grosso modo deben de respetarse los comentarios o las precisiones que mencioné hace rato, pero el primer punto lo que ustedes pudieran observar en una visita de la verificación es, primero, el SAT o el WIF te notifica un requerimiento a quienes realicen actividades vulnerables. A partir de que ustedes reciban el requerimiento, se cuentan con 10 días hábiles para presentar la información. Como segundo punto, la ley establece que esos 10 días hábiles podrán ser prorrogados hasta 5 días más, siempre y cuando sea solicitado por escrito. Tercer punto, en caso que el sujeto obligado no cumpla o no atienda con el requerimiento, el SAT podrá imponer las sanciones que en su momento más adelante les señalaré, ¿no? Vamos a pensar que el sujeto sí cumplió con el requerimiento de información. En cuarto punto es que después de revisada la información, la autoridad señalará a través de un oficio cuáles son las circunstancias o los hechos o omisiones advertidos y se otorgará 5 días para que el sujeto obligado presente pruebas y desvirtúe las observaciones hechas por la autoridad. Básicamente pudiéramos entender que las observaciones radican en señalarte que no te diste de baja o no te diste de alta o no presentaste un aviso de forma completa o no presentaste un aviso, no presentaste un informe. Es variado, ¿no? El incumplimiento que pudieran darse. Por eso se te otorgan 5 días después de notificar ese oficio de observaciones. En caso que no se conteste, la ley establece que se están consintiendo los hechos o omisiones. Por lo tanto, se procederá con las sanciones respectivas. Y en caso que sí se conteste y sí se ofrezcan pruebas suficientes que desvirtúen las observaciones, la autoridad podrá cerrar la revisión y notificará la conclusión de la misma sin observaciones, ¿no? Siguiente, Filmina, por favor. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de las sanciones. Ya una vez llegada, pasado por el proceso de revisión por parte de alguna de las autoridades en uso de sus facultades, nos pasamos a la parte de las sanciones administrativas. Como saben, normalmente, pues es de explorado común para todos que una ley que no tenga sanciones, normalmente no las cumpliría ningún gobernado. Y es a través de las sanciones que se establezcan en la misma ley, es que el Estado, llámese por país, puede ejercer su acción punitiva para, para evitar la proliferación de las conductas que la misma ley establece como ilícitas, ¿no? Entonces, la ley establece sanciones administrativas y establece sanciones penales. Las dos con la finalidad de prevenir la comisión de delitos y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? La finalidad es inhibir estas conductas y desde luego proteger la economía nacional a través del sistema financiero y desde luego que si la autoridad no realiza actos de visitas de verificación, se tendrá la percepción que el Estado no ejerce su potestad de sancionar a los ciudadanos, las normas que se establezcan, y pues el ciudadano va a pensar que es letra muerta. Por eso decía el licenciado Rubén al inicio, la finalidad de esta plática es en hacerlos un poco más conscientes de las sanciones y de las obligaciones, principalmente de las obligaciones y desde luego las sanciones que conllevan no cumplir con esas obligaciones. Y para entrar de fondo en el tema de las sanciones administrativas, vamos a pasar al punto del monto de las sanciones. La siguiente, Filmina, por favor. Miren, en este apartado tenemos nueve puntos que son a grosso modo una síntesis de las multas
que establece la misma ley. En primer lugar, tenemos que cuando una persona que no atienda un requerimiento, al inicio o en el filminas anterior les comentaba que existía la posibilidad de que al notificarse un requerimiento de información, el sujeto obligado no atiende el requerimiento, el no atenderlo lleva una sanción de 200 a 2,000 UMAS. En la ley se habla de unidades de medidas de actualización que año con año se van a ir actualizando conforme esta unidad se vaya actualizando su monto, ¿no? Pero para que entiendan cuánto equivale para 2021 200 a 2,000 UMAS, es de 17,924 pesos hasta 179,240 pesos. Es decir, que prácticamente por no atender un requerimiento de la UIF o del SAT, te pueden multar desde 18,000 pesos hasta 180,000 pesos por solamente no atender un requerimiento. En segundo punto, tenemos que incumplir con las obligaciones del artículo 18. El artículo 18 habla sobre las obligaciones de los sujetos obligados, que es contar con un manual, contar con un representante responsable de las obligaciones, dar facilidades administrativas, contar con los expedientes, tener constancia de si se le hizo la pregunta al cliente del beneficiario final, y presentar los avisos. Entonces, cualquier infracción de esos puntos, igual, una multa de 200 a 2,000 UMAS, que vienen siendo desde 18,000 hasta 180,000 pesos. Vamos a pensar que algún sujeto obligado por un año no presentó los informes mensuales que se deberían de haber presentado, y pues habría que hacer un cálculo de los mismos, pero pudieran andar entre 200,000 hasta 2 millones de pesos, ¿no? Por no presentar avisos. Ahora, también existe una sanción para aquellos que presenten el aviso. La ley nos señala que debe ser al día 17 del mes siguiente, pero si tú presentas el aviso o el sujeto obligado presenta el aviso después de ese día, después del día 17, pero antes de 30 días, la multa también se aplicará una multa. Es decir, el no presentar un aviso en tiempo también es una multa que va de lo mismo, de 18,000 hasta 180,000 pesos. En cuarto punto, tenemos que presentar avisos sin reunir requisitos. Es decir, tú presentas un aviso, pero no ofreciste los documentos que deben de acompañarse a un aviso, los mismos montos, de 18,000 a 180,000 pesos por aviso incompleto. Y en el quinto punto nos vamos a la siguiente infracción, que ya se eleva. En este punto es no identificar la forma en que se pagan las obligaciones en escritura. Esta obligación es más para los fedatarios públicos. Los fedatarios públicos tienen la obligación de identificar en sus instrumentos, llámese notarios o fedatarios, la forma en que se pagan las obligaciones. Es decir, una compraventa de una casa, una compraventa de algún bien inmueble. El no identificarlo acarrea una multa que va desde 18,000 hasta 896,000 pesos, casi 900,000 pesos por no identificar en escritura pública la forma en que se pagó. Y tenemos ahora sí el número 6, que es omitir presentar el aviso cuando se tiene la obligación. Esta es prácticamente la multa más cara que se puede tener acreedor, un sujeto obligado, que va desde 10,000 UMAS hasta 65,000 UMAS. Se traduce en 896,000 pesos, prácticamente 900,000 pesos, hasta 5,825,000 pesos. Por ahí al inicio del licenciado Rubén les comentaba que las multas son prácticamente irrisorias. Volvemos al mismo tema. Si un sujeto obligado por un año, 2 años, no presentó los avisos, puede hacerse acreedor hasta una multa mensual de casi 6 millones de pesos por aviso. Si lo multiplicamos por 5 o 10 o 12, incluso si en un año no se presentaron avisos, las multas pueden ir hasta 50, 60 millones de pesos. En siguiente punto tenemos para aquellos que incumplan con las limitaciones de uso en efectivo y de metales para el pago de obligaciones. La misma ley contempla una restricción para el uso de efectivo y de metales
para cumplir con las obligaciones que los sujetos se comprometan. Entonces, es el mismo monto, de 10,000 a 65,000 pesos, que van desde 900, prácticamente 900,000 pesos hasta 6 millones de pesos por no cumplir con la limitante, ¿no? Aquí también hay un paréntesis que hace la ley en el apartado anterior y en el siguiente punto, en las infracciones del punto 6 y 7, que es multa de 10,000 a 65,000 pesos, que se traducen de 900,000 a 6 millones de pesos, o que es un término disyuntivo, que es una u otra, una multa que van desde de esos parámetros o hasta del 10% al 100% del valor del acto cuando sean cuantificables. Es decir, si tú hiciste una operación de una compraventa de una casa, vamos a pensar un número muy alto, una propiedad que se vendió en 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, y el no presentar el aviso, ya sea por parte de un fedatario o por parte del sujeto obligado, la autoridad determinará una multa por el cumplimiento y podrá ser desde el valor del acto, que pudieran ser 20, 30 millones de pesos o 5 millones 825. La ley señala lo que sea mayor, es decir, tiene libre facultad la autoridad para multar de la forma más excesiva posible. En los puntos 8 y 9 tenemos unas sanciones especiales para corredores públicos, notarios y agentes aduanales y aquellos que tienen permisos para sorteos y juegos, casinos o aquellos que practican rifas, de revocar y cancelar la patente en los casos de reincidencia en cualquiera de las fracciones anteriores. Todas las fracciones que mencioné en los puntos anteriores son obligaciones tanto para los sujetos obligados generales y tanto estas personas que pueden ser permisionarios, corredores públicos. Y si estas personas o estos funcionarios, por así decirlo, reinciden en una multa, pueden ser acreedores a revocaciones y cancelaciones de sus patentes. Eh, la idea de estas sanciones es que la autoridad cree un estado de zozobra en los sujetos obligados y que se entienda que la ley es sí o sí. No hay forma de darle vuelta. Desafortunadamente existe una incredulidad en la obligación de esta ley, en la obligación de cumplir con las mismas obligaciones de la ley, sino es que hasta que la autoridad te revisa y te aplica una sanción, es que hemos visto multas cuantificables de millones de pesos. Incluso para no ir muy lejos, si ustedes teclean en un buscador Google y ponen en el buscador multas por ley antilavado, se van a dar cuenta que son multas importantes, normalmente a casos de ejemplaridad, para que el ciudadano general se dé cuenta que sí están aplicando las multas a sectores específicos, ¿no? El siguiente, el Filmina, por favor. Por ahí en el último punto hablábamos de las sanciones y sobre todo la reincidencia, pero cuando la autoridad vaya a expresar o ahora sí individualizar una sanción, tiene que tomar 3 parámetros. La primera es la reincidencia y la causa de la reincidencia y las acciones correctivas. Para entender que una persona es reincidente en una infracción, eh, la ley señala que es cuando aquel sujeto obligado comete una infracción y la autoridad la sanciona y en un periodo inmediato de 2 años, el sujeto vuelve a cometer la infracción, la misma infracción, se entenderá que es reincidente. En sentido contrario, si se sanciona una infracción y en 3 años se comete, no estaríamos hablando de reincidencia, sino que tienen que ser en los dos años siguientes. También será determinada la cuantía del acto, cuidando la proporcionalidad con la sanción y la intencionalidad. Estos 3 elementos son los tres características que la autoridad va a tomar en cuenta al momento de determinar la sanción. En la filmina anterior ustedes podían ver que las multas iban desde 200 hasta 2,000 UMAS, de 10,000 a 65,000 UMAS. Habría una
una obligación por parte de la autoridad de, en el caso de que quieran aplicar el monto máximo, que se justifique en la sanción estos tres parámetros: si es reincidente, la cuantía del acto y la intencionalidad que el sujeto obligado lo tenía o no de cometer el acto. Desde luego que al ser una sanción administrativa, estas pueden ser impugnables a través de dos vías: el recurso de revisión, que se presenta ante la misma autoridad, el superior jerárquico, o ante el juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La misma ley señala un caso de excepción para los intermediarios financieros. Vamos a decir que un banco fue utilizado por una persona que cometió una infracción. El banco no tiene responsabilidad por la conducta o la parte incumplida de la ley. Por eso la misma ley expresamente señala que los intermediarios financieros no serán sancionados por las operaciones que realizan los sujetos obligados. Pero aquí lo importante de esta ley, o la característica principal de las multas y de los montos que señalábamos hace un momento, es que esas multas, la ley les otorga el carácter de crédito fiscal. ¿Por qué? Si la multa se equipara a un crédito fiscal, puede ser cobrado a través del procedimiento administrativo de ejecución por parte del SAT. Como ustedes saben, el SAT tiene la Administración Desconcentrada de Recaudación de la ciudad en la que pertenezcan, que activamente está cobrando los adeudos fiscales. Pasa a sentido contrario, vamos a pensar en una multa en contra de que se establezca de la Profeco, por así decirlo, o alguna otra autoridad administrativa. Esa multa tiene que enviárselas a la autoridad administrativa para que lo cobre a través del PAE, pero tiene ciertos requisitos y ciertos candados. Por eso el legislador, al momento de expedir la ley, le dotó a las multas del carácter de crédito fiscal para facilitar su cobro por parte de la misma autoridad, ¿no? La siguiente filmina, por favor. La misma ley establece un caso de excepción. Aquí es importante mencionar que, a diferencia fiscal, que existe el concepto de cumplimiento espontáneo, es decir, que si tú realizas o incumpliste con alguna obligación, si tú cumples de manera espontánea y la autoridad no te revisó o no te verificó, no eres acreedor a ninguna multa. Sí, pero en la ley antilavado no existe el cumplimiento espontáneo. Es decir, si tú no presentaste un aviso en tiempo, o lo presentaste en destiempo, o sin los requisitos, ya en automático eres acreedor a las multas. Por lo tanto, en la ley antilavado no hay cumplimiento espontáneo. Pero existe un caso de excepción. Este caso de excepción lo señala que la autoridad podrá abstenerse de sancionar por una sola vez aquellos sujetos obligados que, de forma espontánea y previo a las facultades de verificación, se corrigió. Pero para esto, el sujeto obligado debe de exponerse, debe de abrir todas sus cartas ante la autoridad, es decir, presentar un escrito explicando a la autoridad que se incumplió con una obligación, explicando los motivos y las acciones correctivas de esa obligación, y la autoridad podrá exceptuar, no aplicar la sanción por una sola ocasión. Es decir, que si después de un año se vuelve a incumplir con la misma obligación, desde luego que ya no estaríamos en el caso de la excepción para aplicar sanciones por parte de la autoridad, ¿no? En la siguiente filmina, por favor. Como les comentaba hace un momento, esta ley tiene sanciones tanto penales como administrativas. Las administrativas ya las vimos, que son multas que pueden ir desde revocaciones de patentes y permisos y hasta sanciones pecuniarias, que son monetarias, ¿no? Básicamente. Sin embargo, también establecen penas o delitos. Al establecerse delitos en la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero, son delitos especiales. Sin embargo, también hace referencia a otros contenidos en el Código Nacional Penal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un delito especial que es
que va a sancionar a aquellos sujetos que proporcionen información a aquellos que van a presentar los avisos, información falsa o ilegible. Vamos a decir que una persona que va a ser cliente usuario de una actividad vulnerable y a la persona que yo le tengo que dar información le proporciono documentación falsa, estamos ante un delito de proporcionar falsos para este efecto, documentos falsos, que se sanciona de 2 a 8 años de prisión. También tenemos la misma pena para las personas que modifiquen la información o documentación destinados, que se van a destinar a presentar en los avisos. La primera es proporcionar documentos falsos o ilegibles, y en la segunda es modificar la información. Y también tenemos una sanción para los servidores públicos que va de 4 a 10 años de prisión para aquellos servidores públicos que hagan mal uso con la información de la información que por su función tengan encomendada, es decir, aquel funcionario del SAT, aquel funcionario de la UIF, aquel funcionario de la Fiscalía General de la República que divulgue o utilice información que forma parte de esta ley, del cumplimiento de esta ley, será sancionado de 4 a 10 años de prisión y una inhabilitación del servicio público del mismo periodo, ¿no? La siguiente, Filmina, por favor. Bien, hace un momento explicaba el licenciado Rubén acerca del delito principal, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El mismo nombre, podrán advertir que no es un delito nominado, es un delito innominado, no es un delito como el robo, el secuestro, el homicidio, que sanciona una conducta en especial, sino que en este caso este delito sanciona una pluralidad de acciones que van encaminadas a proteger, en este caso, el sistema económico a través de inhibir los recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este delito está contemplado en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis. Este tipo penal establece una sanción de 5 a 15 años de prisión, y podrán ver en la filmina. Estas son todas las acciones que puede cometer cualquier ciudadano y establecer que se está en presencia de un delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Las acciones que describe la ley es: aquel que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, invierta, traspase, transporte o transfiera, oculte, encubra o pretenda ocultar, encubrir naturaleza, origen, todas estas acciones, y que tengan un producto o un recurso o bienes, porque no está limitado a dinero, de una actividad ilícita, y se entenderá que es ilícito cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente de la comisión de un delito. Como verán, es un delito amplio, es un delito que no sanciona específicamente una acción, es decir, prácticamente es una moneda de cambio para la autoridad, para que cualquier persona que cometa alguna de estas tantas acciones pueda ser procesado y sancionado como un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este delito no nace con la ley, este delito nace desde 1996. Sin embargo, por parte de las obligaciones que tiene el Estado mexicano, de los compromisos de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluye este delito y lo adopta en la ley antilavado. Sin embargo, no crea un nuevo tipo penal. Por lo tanto, la ley antilavado te va a remitir al Código Penal Federal para efecto de este delito en específico, ¿no? En la siguiente filmina, por favor. También la ley, y a grosso modo, establece que el objetivo de desinhibir las operaciones con recursos de procedencia ilícita es para combatir el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y el terrorismo internacional. Pareciera que en México no nos vemos tan afectados por estas acciones como en comparación con otros países.
Sin embargo, no se descarta que el día de mañana se tenga esta problemática en México, ¿no? Básicamente, estos 3 delitos consisten en, también es un delito muy amplio, es para todas aquellas personas que cometan diversos actos con el propósito de infundir terror en la sociedad, es decir, dañar bienes públicos, dañar personas, dañar vías, cometer un daño, ya sea a nivel personal o nivel de bienes, y con la finalidad de desestabilizar el país e infundir terror en la sociedad. Ese es la principal objetivo, infundir terror. Por eso el título del delito. En la parte del financiamiento del terrorismo es toda aquella persona que financia directa o indirectamente con recursos económicos, ya sea monetarios o bienes, para fomentar el terrorismo. Y el terrorismo internacional lo entendemos como aquellos actos que se cometan daños en contra de territorio de otro país, en otro país. Vamos a pensar un consulado. Si una persona comete daños en un consulado de algún otro país, estaríamos en presencia de un acto de terrorismo internacional. La siguiente, Filmina, por favor. Les voy a mencionar algunos criterios jurisdiccionales. A grandes rasgos son jurisprudencias, algunos y algunas son tesis aisladas, de algunos asuntos y algunos juicios que ya se han ventilado en los tribunales de nuestro país. El hecho de que existan precedentes y existan criterios jurisdiccionales quiere decir que, aunque no parezca, ahí están actos tanto de la Fiscalía General de la República o de la misma Secretaría para el cumplimiento de estas obligaciones. Eso obviamente genera que los sujetos obligados se defiendan en tribunales y en su momento se generen precedentes para los casos a venir. Y, por ejemplo, algunos de los más interesantes tenemos que el artículo de lavado de dinero señala, un tribunal colegiado señaló que no es necesario que se demuestre la procedencia ilegal, sino al sentido contrario. Con el simple hecho de que no se demuestre la legalidad del recurso, se va a entender que es un recurso de procedencia ilícita. Es decir, tú puedes tener X cantidad de efectivo en tu casa y si no demuestras que es legal, van a entender que es ilegal. El tipo penal te señala que es aquellos recursos que no exista duda de que provengan de una actividad ilegal. Pues los tribunales ya señalaron que no es necesario acreditar que sea ilegal. Simplemente con que no acredites que sea legal, ya estás en presencia de ese delito. Y es una resolución de 2016. También tenemos que la UIF, que es una autoridad administrativa que en los últimos años ha intensificado las medidas de prevención de operaciones con recurso de procedencia ilícita. Hemos visto casos en donde el titular de la UIF en medios nacionales señala que inmovilizaron ciertas cuentas bancarias de ciertas personas por movimientos atípicos y para prevenir la proliferación de estas actividades. La Corte ya definió una jurisprudencia donde señala que es constitucional el bloqueo siempre y cuando sea ordenado por una autoridad de otro país. A contrario sensu, es decir, que si se lleva una buena defensa y una buena argumentación y se está en presencia de un bloqueo por parte de la UIF, se podrá solicitar por vía juicio de amparo el desbloqueo del mismo, ¿no? Y esta es una jurisprudencia que tiene que ser acatada por cualquier juez de distrito, ¿no? Vamos a darle a la siguiente para acelerar un poco la presentación. Por ahí también estos anteriores criterios jurisdiccionales eran criterios del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, también hay criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Algunos de ellos hablan acerca de la fundamentación, por ejemplo, el primero que tienen en pantalla, que en el caso de la fundamentación del acto de autoridad, pues basta con que se señale el artículo 42, fracción cuarto del reglamento del Interior del Servicio de Administración Tributaria para que se entienda que el SAT tiene la capacidad de revisar y hacer una visita de verificación. Los notarios auxiliares también tienen la obligación
y son aptos para atender las visitas de verificación que el SAT les haga. Y en el caso de que también el SAT es completamente facultado para requerir información o documentación para comprobar las obligaciones de esta materia. Esto quiere decir que ya han habido juicios de sujetos obligados que se han tenido que enfrentar ante tribunales y que se han creado criterios jurisdiccionales. La mayoría de ellas ya son jurisprudencia, ¿no? La siguiente, Filmina, por favor. Vamos a pasar a la última parte para concluir la exposición. La siguiente, por favor. Para terminar, la idea de explicarles y de concientizarles cuáles son las sanciones, las obligaciones de forma general y en qué consiste esta ley a grandes rasgos, es para que ustedes tengan la capacidad de identificar oportunamente cuáles son las deficiencias que como sujetos obligados de la ley antilavado se está en presencia, ¿no? Esta misma ley tiene constantes modificaciones. Hace algunos meses se incluyó la prestación de servicios de subcontratación como una actividad vulnerable. En su momento se incluyó también la utilización de bienes virtuales como el Bitcoin como una actividad vulnerable. Por eso continuamente se están aumentando el catálogo de actividades con operaciones de procedencia ilícita. Entonces, la herramienta que ustedes tienen para efectos de cumplir con esta ley, en primer lugar, es un análisis para identificar cuáles son sus riesgos, tanto operativos y legales, y cómo están ustedes frente al cumplimiento de la ley de PLD. Desde luego, también lo ideal es programar auditorías preventivas que comúnmente se les llaman compliance. Este compliance básicamente es la revisión de todos los actos, todos los documentos, todo el soporte que se tiene para identificar los riesgos y las soluciones posibles en cumplimiento de la ley antilavado. Como comentario, hemos visto que una empresa que tiene todo en orden, que revisa e identifica los riesgos en los que se encuentra, tiene hasta un 75% menos de probabilidad de tener alguna sanción por parte de la autoridad, llámese WIF, Fiscalía General de la República o Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, los invitamos a que realicen auditorías preventivas. Desde luego, nosotros estamos listos y preparados para ayudarles en esta parte, en ofrecer servicios de compliance preventivo para cumplir adecuadamente con la ley antilavado, ¿no? Hasta aquí mi participación y estaremos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Jonathan. Gracias por tu exposición tan clara y precisa de toda esta parte pues, importante que sin duda hemos visto el día de hoy en torno al tema de lavado de dinero. Entraríamos ahora a la parte correspondiente de lo que serían algunas preguntas que han estado llegando a través de la portal de Zoom. Algunas inclusive han sido ya contestadas por algunos expositores de manera directa, por escrito, pero haríamos aquí un espacio para algunas breves preguntas. Una de ellas es al licenciado Rubén Ortiz, pregunta, ¿cómo se puede probar al darse de baja que ya no desarrolla la actividad vulnerable? Simplemente con alguna justificación de que no se obtuvieron ingresos por esa actividad en tal periodo, o hay que documentar algo más para probarlo. Esa sería una primera pregunta, licenciado Ortiz. Rubén, ¿estás ahí, Rubén? ¿Qué tal? Disculpa, tenía el mute. Ya respondí la pregunta, no sé si le llegó nada más la respuesta a la persona que la realizó o si fue en términos generales, pero básicamente les contestaba allí en la respuesta y les contesto ahorita que no existe la obligación de probar aquí que se dejó de realizar un acto y por ese motivo se dan de baja en el portal. Los artículos 12 del reglamento de la ley y 7 y 8 de las reglas de carácter general
les indican que son única y exclusivamente dentro de los 6 días siguientes, aquel en que tuvo lugar el hecho, pues procedan a la modificación del registro, que en este caso sería la baja. Dentro de los 6 días siguientes, ¿a qué? Bueno, acuérdense que a más tardar, mensualmente, a más tardar dentro de los 17 días siguientes a aquel en que se desarrolló un acto o actividad, tiene la obligación ya sea de presentar aviso o informe. Entonces, en un mes determinado, no hay aviso o informe que presentar, dentro de los 6 días siguientes podrías considerar que estás dentro del supuesto de la necesidad de darte de baja porque no hay avisos o informes que presentar. Bien, gracias. Una segunda pregunta es, concretamente preguntan, ¿será igual que en una, será legal que en una misma orden de visita se establezca la revisión de actividades antilavado y a la vez revisión de omisión de pago de impuestos fiscales? Si esta será llevada a cabo por personal especializado del SAT, esto es que tendrá una identificación especializada también. ¿Para quién es la pregunta, Lick? ¿Para Jonathan o para su servidor? Para Jonathan. Para Jonathan, si es legal que con una misma orden de visita se pueda revisar, por un lado, todo lo concerniente a actividades antilavado y a la par la omisión del pago de impuestos. Sí, la misma ley nos podríamos remitir a los actos administrativos que establecen el principio de seguridad jurídica. Aunque entendamos que el SAT tiene las facultades para hacer verificación tanto de la ley antilavado como el cumplimiento de obligaciones fiscales, son funcionarios distintos. Es decir, el funcionario común auditor del SAT no es el mismo que el funcionario del SAT habilitado específicamente para la ley antilavado. Incluso la misma ley establece que únicamente podrán revisar en las órdenes, para efectos de órdenes de verificación de la ley antilavado, únicamente temas de la ley antilavado. Vamos a pensar que exista una orden de revisión por parte del SAT donde se establezca la revisión de las dos, tanto el cumplimiento de obligaciones fiscales y de la ley antilavado. Lo pueden hacer, desde luego, pero estaríamos frente a un vicio de inconstitucionalidad que podrá ser vencido y ganado en juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Bien, perfecto. Gracias también por la respuesta, licenciado Jonathan. Hay otra tercera pregunta que también está haciéndose por parte del público a cualquiera de los dos. ¿En qué artículo de la ley de lavado de dinero está la excepción para no multar por una sola vez al infractor? ¿En qué parte de disposición de la ley cuando se tiene una sola vez la infracción para no multar? Es el artículo 55. El artículo 55, 55. De la ley establece ese caso de excepción. Gracias, Jonathan. Y tendríamos una última pregunta que hace el contador Gerardo Ayala. Pregunta y dice, la presentación de los informes cuando se presentan fuera de los plazos establecidos, tengo entendido que no causará multa alguna. Si gusta la respondo yo. La presentación tanto de los avisos como de los informes debe de presentarse dentro de los 17 días siguientes a que se desarrolló o tuvo lugar el acto o actividad. Si tuviste acto u operación que avisar, ya no presentas informe y por lo tanto no presentar informe, sino presentar un aviso, evidentemente no va a dar lugar a una sanción porque no presentaste el informe porque presentaste el aviso. Pero si no llevaste a cabo durante un mes determinado acto o actividad que reportar, tienes la obligación de presentar un informe, no aviso, porque no celebraste acto u operación que avisar. En esos supuestos, la ley te obliga a presentar informe. Si no presentas informe o aviso, claro que se puede multar. Bien, gracias, Rubén. Bueno, pues estas han sido las preguntas que fundamentalmente nos han llegado por parte de todas las personas que estuvieron conectadas. Agradecer a
a los más de 130 personas conectadas, muchas personas de Mexicali, Tijuana, de Guadalajara, de Monterrey, Ciudad de México, estuvieron hoy conectadas en esta nuestra quinta conferencia que el despacho Sánchez Aguilar Esquer prepara para todos ustedes. Agradecer muy en especial la participación, el tiempo, la preparación del material, en fin, la exposición tanto del licenciado Rubén como de Jonathan. Gracias, abogados, por esta importante información que hoy nos comparten. Recordarles, amigos, que todo este material puede ser consultado en nuestra página de Facebook y esta misma plática quedará grabada y subida a nuestra página de YouTube, donde también lo podrán encontrar. Informarles y avisarles que estaremos próximamente, concretamente a finales de julio, principios de agosto, dando nuestra sexta conferencia de 2021. El tema que hemos preparado para ustedes tiene que ver con todos y cada una de las principales resoluciones, principales criterios de Corte y del Tribunal Fiscal de la Federación que se han emitido durante 2020 y 2021. Los criterios jurisprudenciales de materia fiscal de mayor trascendencia, dictados, repito, durante 2020 y 2021, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Tribunal Fiscal de la Federación. Estará a cargo de nuestro abogado asociado, el licenciado Jesús Anguiano. Nuevamente a todos ustedes, gracias por su presencia, gracias por estar al tanto de esta conferencia nuevamente y estaremos en contacto. Muy buenas tardes a todos, gracias.